Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice: el bastidor en forma de A se eleva hasta la posición erguida, mediante la fuerza vertical de F igual a 80 libras. Determine el momento de esta fuerza con respecto al eje X, cuando el bastidor se encuentra en la posición mostrada, ¿sí? Entonces aquí tenemos el bastidor en forma de A. Justo en este instante, con una fuerza de 80 libras vertical, se ha elevado 15 grados, ¿no es cierto?, con respecto a la horizontal. Y lo que nos dice es que calculemos el giro que se produce con respecto al eje X. Entonces, para este caso, lo primero es trabajar con un plano. Si nos damos cuenta, el ejercicio nos da dos opciones de plano. Podemos trabajar con el plano X, Y, Z, que es una opción, o con el plano X', Y', Z. Son dos planos que podemos trabajar con cualquiera de los dos. En este caso, si nos damos cuenta, yo tengo unas distancias medidas con respecto al eje Y'. Entonces, solo por estas distancias que están medidas con referencia al eje Y', yo voy a trabajar en mi diagrama de cuerpo libre con el plano X', Y', Z. Si ustedes trabajan con el plano X, Y, Z, pues tienen que llegar al mismo resultado. Pero por conveniencia yo voy a trabajar con este plano de aquí, ¿sí? Entonces, estos van a ser mis ejes para mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, primero identificamos el eje con respecto a cuál vamos a hacer el giro. Entonces, en este caso, el giro, porque recuerden que el momento es un giro, se está produciendo con respecto al eje X. El eje X está aquí, ¿no es cierto? Entonces, a este eje X, yo lo que necesito es un vector, pero no cualquier vector. De este eje, ¿qué me interesa? Cuando calculamos el momento con respecto a un eje, del eje necesitamos su vector unitario. Entonces necesitamos el vector unitario del eje X, ¿sí? Y si aplicamos lo que se diría la regla de la mano derecha, la flecha sería nuestro pulgar de la mano derecha, ¿no es cierto? La ponemos en esta posición al pulgar, apuntando hacia abajo, cerramos los otros 4 dedos y al cerrar los otros 4 dedos se produce este giro. Entonces con esto yo establezco que si el momento sale positivo, significa que se está produciendo en este sentido. Y si sale negativo, pues simplemente nos dice que se va en el otro sentido, ¿sí? Es solo para determinar cómo se está produciendo el giro en este instante, ¿sí? Muy bien, sigamos con el video. Ahora, recordemos que nuestro plano original es X', Y', Z. Entonces, con respecto al plano original, aquí hay un ángulo, ¿no es cierto? Y el ejercicio ya nos lo da. Recuerden que entre X y Y hay 90 grados. Entre X' y Y' hay 90 grados. Si nos damos cuenta que hay un ángulo de 30 grados con respecto al eje Y', entonces aquí va a existir exactamente el mismo ángulo, es decir, el ángulo que se forma entre X' y X es de 30 grados. Entonces, ya sé que este ángulo es de 30 grados, ¿listo? Ya tengo el vector unitario. Lo segundo es identificar el punto donde actúa la fuerza. En este caso, recordemos que tenemos el bastidor en forma de A y el punto donde está actuando la fuerza sería el punto C. El punto C no lo puedo determinar porque necesito su distancia en X', que sería esta distancia que no la conozco. Necesito su distancia en Y', que sería esta distancia que sí la conozco porque se deduce que está actuando en la mitad. Si todo esto mide 6, pues este punto sería 3, por eso que es 3J. Y la distancia en Z sería esta distancia de aquí que no la conozco, pero la podría calcular. ¿Por qué? Porque este es un triángulo, ese triángulo pequeño celeste es un triángulo rectángulo, ¿sí? Muy bien, pero por lo pronto para el diagrama no lo conozco, ¿sí? Todo esto está en pies. Perfecto. Entonces en ese punto está actuando una fuerza vertical de 80 libras. Y listo, tenemos dos datos. Recuerden, para calcular el momento con respecto a un eje siempre necesitamos tres datos. Primer dato, el vector unitario del eje, ya lo tenemos aquí. Segundo dato, el punto donde se actúa la fuerza, ¿sí? Y la fuerza en forma de vector. No la tenemos, pero podemos calcularla, ¿sí? Y tercero, necesitamos un vector posición. Un vector posición que empiece desde un punto del eje, en este caso el eje X. Puedo coger cualquier punto, el más sencillo sería el punto 0, el origen, ¿no es cierto? Porque es un punto perteneciente al eje X. Entonces, este vector posición debe empezar en un punto del eje y debe terminar en un punto de la fuerza.
En este caso, la fuerza, el único punto que conozco es el punto C. Entonces puedo establecer un vector que vaya desde el origen hacia el punto C. Y ese vector posición está trazado aquí. Entonces ya tengo los tres datos, pues podemos comenzar con el desarrollo, ¿sí? Entonces comenzamos primeramente con lo que es el cálculo del vector unitario del eje X, ¿sí? Recordemos una característica muy importante del vector unitario. Recuerden que la magnitud de todo vector unitario es 1, de ahí su nombre. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos aquí está la componente en X', y acá estaría la componente en Y'. Entonces aquí estamos hablando de un triángulo rectángulo. Si lo trazamos así mejor, sería de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, esta línea representaría mi vector unitario, que yo sé que su magnitud es 1. Esta de aquí sería la línea del eje X'. Esta representaría la línea de acción del eje X. Entonces aquí estaría el ángulo de 30 grados, ¿no es cierto? Y aquí estaría la componente en X'. Y aquí estaría la componente en Y', ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo calculábamos las componentes de un triángulo rectángulo cuando yo tenía la hipotenusa y un ángulo? Pues con el seno y el coseno. Simplemente X' y Y', ¿a qué van a ser igual? Van a ser igual a la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es 1 porque es un vector unitario. La magnitud siempre va a ser 1. 1 por... Y ahora sí, debemos aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno. Seno se utiliza para la componente que se encuentra al frente del ángulo. Como yo voy a trabajar con 30 grados, ¿cuál se encuentra al frente de 30 grados? Sería Y'. Entonces, Y' utilizo seno. Entonces, para Y' utilizo seno, para la X' voy a utilizar coseno. En este ángulo con respecto, en este caso, el ángulo con el que estoy trabajando es de 30 grados. Y listo. Así calcularía la componente del vector unitario en el X' y en el Y'. En Z no hay componente de este vector unitario, ¿sí? Entonces, aclarada esta explicación, pues aquí está detallado el cálculo. La componente del vector unitario en el eje X' es igual a 1 por coseno de 30. Entonces esto sería coseno de 30. Recuerden, vector unitario no tiene unidades, ¿sí? Es adimensional. Ahora vamos con el vector unitario. En el eje Y' sería 1 por seno de 30. Sería seno de 30 grados. Entonces, ordenando, el vector unitario del eje X tiene componente en X', Y' y Z, ¿no es cierto? En X' sabíamos, en Y' sabíamos, mejor dicho, lo calculamos en este momento, pero en Z no tiene componente, por eso es 0. Listo, ya tengo el vector unitario del eje X. El siguiente paso es determinar la posición de este punto C, que sin embargo en mi video anterior del problema 4-54 ya lo realicé, así que simplemente tomo ese valor. Lo pueden revisar en ese video. Ahora debo expresar la fuerza de 80 libras en forma de vector. En el video 4-54 también ya lo indiqué, así que simplemente tomo el dato, ¿sí? Entonces ya tengo el vector unitario del eje, ya tengo un vector posición que inicia en el eje y que inicia en un punto del eje y termina en un punto de la fuerza. En este caso el vector posición C. Y finalmente necesito la fuerza en forma de vector. Con estos tres datos yo ya puedo hacer el cálculo del momento, en este caso respecto al eje X. Muy bien, entonces momento con respecto al eje X va a ser igual primero el vector unitario, en este caso del eje X, producto punto del vector posición, un vector que empieza en un punto del eje y termina en un punto de la fuerza, por el producto cruz de la fuerza en forma de vector. Esto siempre se resuelve en una matriz de 3 por 3, 3 filas por 3 columnas. Las filas se van llenando en el orden de la fórmula, ¿sí? En la fórmula, ¿cuál va primero? El vector unitario. Entonces en la primera fila va el vector unitario. Aquí en esta fila componente I, en esta fila componente en J y en esta fila componente en K. Solo que para el momento con respecto a un eje, la componente I, J y K no se escribe. Entonces sería coseno de 30, seno de 30 y 0. En la segunda fila, ¿cuál va? El vector posición C, que en este caso lo tenemos aquí. Y finalmente en la tercera fila va la fuerza en forma de vector, ¿sí? Sin las componentes, es decir, sin la I, sin la J y sin la K. Listo, resolviendo esta matriz tendríamos lo siguiente, el momento con respecto al eje X. Pero ¿cómo se resuelve una matriz? El libro trabaja de la siguiente forma, ¿sí? Siempre vamos a trabajar solo con la primera fila. Entonces, primera fila, primera columna, vamos a tacharla. Primera fila, primera columna. Y siempre nos van a quedar 4 números. Estos 4 números se van a multiplicar siempre en cruz. Primero de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Pero
Cuando multiplicamos de izquierda a derecha, siempre vamos a anteponer el signo menos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el resultado? Primeramente, nos fijamos en la primera fila. Fue tachado 2 veces el coseno de 30, entonces el coseno de 30 baja y esto va a multiplicar, ¿no es cierto? Abrimos corchete y ahora multiplicamos en cruz. Primero de izquierda a derecha, 3 por 80. Aquí está 3 por 80. Luego restamos, es decir, agregamos el signo menos a la otra multiplicación que va de derecha a izquierda, que en este caso sería este valor por 0. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo. Recuerden que todo esto es un término. En total debemos tener 3 términos. Entonces ahora vamos a explicar cómo obtuvimos el segundo término. Segundo término sería primera fila, segunda columna, ¿no es cierto? Se tacha el seno de 30. Siempre que tachamos el término de... recuerden que esta columna representaría la componente en J. Siempre que tachamos la componente en J, vamos a agregar siempre el signo menos. Esto es por regla ya, ¿sí? No va a depender ni que tal vez depende de un ejercicio o de otro, no. Por regla, si resolvemos una matriz, esta componente en J siempre va a ser negativa. ¿Cuál se tacha 2 veces? Seno de 30. Entonces el seno de 30 baja. Y nos quedan 4 números y multiplicamos asimismo en cruz. Primero de izquierda a derecha, menos, ahora multiplicamos de derecha a izquierda. Y listo, ya tenemos el segundo término. Vamos con nuestro tercer término, ¿no es cierto? Sería tercera columna, primera fila. ¿Cuál se tacha 2 veces? El 0. Así que el 0 pasa a multiplicar, ¿sí? Este va a ser siempre positivo. Recuerden, positivo, negativo, positivo. Más, menos, más, ¿sí? Eso siempre va a ser regla esos signos, ¿sí? Muy bien. Ahora multiplicamos los otros 4 números en cruz. Primero de izquierda a derecha, menos, luego de derecha a izquierda. Y lo tenemos planteado aquí. Y listo, así se resuelve esta matriz. Perfecto, ahora resolvemos cada uno de los términos. Entonces, resolviendo todo esto nos da 207.8461. Resolviendo todo esto nos da más 231.824. Y resolviendo todo esto da 0. Porque recuerden, no importa que salga aquí, al final se multiplica por 0. Por eso da 0. Realizamos la respectiva suma o resta, en este caso suma. El momento con respecto al eje X ha sido de 439.6701 libras por pie. Como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresar la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esta condición yo sé que el momento con respecto al eje X ha sido de 440 libras por pie. Y bueno, como último detalle, como el valor salió positivo, significa que el giro se está produciendo en este sentido. Y bueno amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.